Hola, mi nombre es Albert Cuesta y les doy la bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de entrevistas con personalidades del sector tecnológico con que la Fundación Mobile World Capital Barcelona celebra su 10º aniversario, sus 10 primeros años de actividad. Y hoy lo hacemos y nos acompaña, y se lo agradecemos mucho, a Óscar Sala, que es ingeniero informático y es el director del programa The Collider de la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Albert, encantado de conversar contigo un rato. Muchas gracias. Mira, me preguntaba, yo creo que podríamos empezar formulándote a ti una de las mismas preguntas que estamos formulando en esta conmemoración a los expertos externos de la capital, que es si la respuesta a un futuro mejor está en la ciencia. Sin lugar a duda, la ciencia es progreso y si miramos cualquier revolución de la humanidad se basa en una ciencia. La invención del fuego, los primeros cultivos, la rueda o incluso Internet, ¿no?, que ha posibilitado conversaciones a escala internacional, acelerando sobre todo ese conocimiento colectivo para trabajar juntos. Y un muy ejemplo lo tenemos muy recientemente, de la pandemia reciente, que aún estamos saliendo de ella, ¿no? Gracias a esas conversaciones ciencia-empresa, pues hemos sido capaces de desarrollar una vacuna en tiempo récord. 5 o 10 años, expertos dicen 5 o 10 años antes a lo que hubiera costado pues, la pandemia del 1916. Con lo cual la ciencia nos marca una revolución en la manera como hacemos las cosas. Y esa es la gran oportunidad que tenemos pues, en el mundo en el que nos enfrentamos hoy. Tenemos, gracias a la tecnología, conversaciones globales, como te decía, y tenemos ciencia previa hecha que la podríamos realmente llevar a una mejor vida de las personas y cuidar más el planeta, ¿no? Si la ciencia no habría una prevención de alimentos, no habría vacunas, no habría medicamentos, y esa es la clave. La ciencia nos ayudará sin duda pues, a mejorar un sistema de alimentación mucho más sostenible y asequible para todo el mundo. ¿Por qué no tener un mundo sin enfermedades, donde tenemos una vida mucho más sostenible y más saludable, y sobre todo podremos llevar gracias a esa tecnología al médico ahí donde el paciente está, y sobre todo una mejor vida de la gente y cuidar más al planeta. Eso es lo que nos da la ciencia que tenemos hoy en día, ¿no? Otra de las preguntas, al hilo de una cosa que decías, otra de las preguntas que estamos formando los expertos externos a la capital es ¿de qué modo se transforma el conocimiento? Tú hablabas de conocimiento ya existente, ciencia que ya existe, o también el que se crea ad hoc en función de una necesidad. ¿De qué manera se transforma este conocimiento en proyectos que tengan un impacto socioeconómico, es decir, que se refleje realmente en la vida de las personas en la humanidad? Pues realmente la principal clave es crear espacios de conversación permanentes entre ciencia e industria. Ahí tenemos un reto, que la ciencia tiene que ser no orientada por la industria en sus fases iniciales. Si no hubiera una investigación previa sin lo que el mercado necesita, John Ford lo decía muy bien, ¿no? Si yo le hubiera preguntado al mercado qué necesita, me hubieran dicho un caballo mucho más rápido. Y gracias a hacer investigación creó un coche, y el coche no hace falta que digamos que ha cambiado la manera como nos movemos todos en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de la ciencia pasa un poquito lo mismo. O sea, al final la ciencia, que se llama ciencia básica en el laboratorio, se tiene que hacer sin lo que el mercado espera. Si fuera así, si lo hiciéramos en el mercado no tendríamos nunca un grafeno, no tendríamos vacunas, pero la dificultad radica en cómo ese conocimiento, esa ciencia validada en laboratorio, el mercado la acaba entendiendo y adoptando. Al final la adopción tecnológica es un problema de combinar dos tempos. Es combinar la madurez tecnológica y la preparación del mercado. Y la mayoría de la ciencia se desarrolla en laboratorios sin pensar en qué problema vamos a resolver. Y esa traslación de un proyecto de laboratorio, un conocimiento, a una solución real de mercado, ahí está la gran dificultad de esa transferencia de conocimiento. Entonces, nosotros creemos, y estamos plenamente convencidos, porque de la Mobile World Capital tenemos un ecosistema internacional, lo cual nos permite hablar varios idiomas y entender qué modelos funcionan mejor que otros, pues que consiste en definir muy bien un itinerario del laboratorio al mercado, creando espacios de conversación permanente. Y a medida que esa ciencia pues, va avanzando, porque se ha validado en laboratorio en pequeño, pues es clave crear un equipo mixto, involucrando a científicos que harán pues, I+D, que es lo que hacen hacer muy bien,
la industria que dirá lo que el mercado necesita hoy. Y luego involucrar a otros actores. En este caso nosotros creemos que un emprendedor es alguien que pondrá velocidad en esa comercialización, pues para que ese tándem de 3 actores claves encontrar la mejor manera de una tecnología, una ciencia con mucho potencial, pues resuelva desde el primer día un problema concreto. Y a partir de aquí, pues se vayan involucrando otros actores, como inversores, como pues otro tipo de financiación. Esa receta, que no hay un único ingrediente, creo que es clave poner los ingredientes en el orden que toca, porque si ponemos los huevos y la harina, pero no ponemos luego el horno 20 minutos y abrimos la tapa antes del soufflé no sube. Entonces esa transferencia de conocimiento nosotros lo resumimos y aquellos países lo hacen muy bien, como Israel, como Japón o Estados Unidos, pues estamos viendo que hacen muy bien este aspecto. Una vez la ciencia se ha validado en el laboratorio, vamos involucrando a otros actores para que cada uno construya y transforme ese conocimiento en una solución real de mercado. Yo creo que, es mi impresión, que hay muchas personas que cuando piensan en transferencia tecnológica piensan exclusivamente en TIC, en tecnologías de la información y la comunicación, en algo que algún chalado ha desarrollado en un laboratorio de una facultad y que luego se transforma en una aplicación móvil para hacer no sé qué. Pero me da la impresión de que hay otros sectores que son tanto o más importantes como la energía o la salud o el medio ambiente. ¿Qué papel juega The Collider en todo esto? Esta red que me decías que habéis establecido, ¿en qué punto está en estos otros sectores? A mí me gustaría matizar un aspecto que comentas, que estoy muy de acuerdo. Las TIC es un sector que está creciendo mucho, sin lugar a duda, pues, y más después de la pandemia, hemos visto que la digitalización no es una opción, es una obligación. Hemos de garantizar que nadie quede atrás, pero las TIC y la tecnología lo que al final dan es capacidad de crear una industria mucho más eficiente. La digitalización del sector. Entonces, cuando hablamos de las posibilidades que ofrece la ciencia, empezamos con un ángulo completamente diferente. En vez de usar una tecnología para hacer un sector mucho más eficiente, creando puestos de trabajo y demás, pero al final es competir mejor en un entorno internacional, que a las empresas han visto abocadas en este mundo de Internet, que pasan muchas cosas cada minuto. Pues cuando hablamos del ámbito del Deep Tech, de la transferencia de conocimiento, el ángulo es completamente diferente. ¿Y si en vez de usar tecnología para cambiar nuestro negocio, construyéramos con tecnología soluciones globales? Y es esa gran oportunidad que tenemos para hacer cosas de manera diferente, ayudando a que nuestra industria no solo sea mucho más competitiva, sino ayudando a que nuestra industria cree nuevos mercados y resuelva problemas de su mercado, incluso compita mejor globalmente. Y volviendo a la pandemia, es justamente de los learnings que hemos aprendido todos, ¿no? Aquellos países del mundo no solo más digitalizados, sino que realmente tienen una conversación permanente entre ciencia y empresa, les va mucho mejor en su economía. Es el caso de China, que creció en 2020, es el caso de Estados Unidos, que salió de la crisis en 2008, cuando Europa aún, en el cabo de un año, cuando Europa aún no veremos cuándo saldrá. Entonces, esa construcción con tecnología, utilizando esa excelencia del país en conocimiento, pues ayuda no solo a que la industria sea mucho más competitiva, sino a crear soluciones globales y a transformar la economía, creando unas nuevas empresas de base tecnológica que creen muchos puestos de trabajo de calidad para todos. Y había un economista que lo decía muy bien, era el señor Vernon, que decía: un país tiene los ingredientes para atraer un determinado tipo de industria. El caso del textil en los 80, España o Cataluña, pues probablemente ya no empezaba a ser tan competitivo. Creo que estamos en ese momento, a diferencia de las TIC, que sí que ayudarán a que nuestra industria sea mucho más eficiente. Si somos capaces de aprovechar ese conocimiento científico, top 12 a nivel mundial que tenemos en España, en algunos ámbitos, y ayudamos a crear esos espacios de conversación permanente entre ciencia y empresa, seremos capaces de crear nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias donde España es mucho más competitiva, cambiando el tipo de empresas que forman parte de nuestras industrias más productivas, y crearemos mucha más riqueza. Y en los sectores que tú estabas mencionando, el tema de eficiencia energética, el tema de salud digital o incluso el tema de agro, ¿no? Ahí tenemos conocimiento muy relevante científico, estamos reconocidos en soluciones tan transversales como inteligencia artificial aplicada. Yo siempre digo que no hace falta ir a Boston para encontrar iniciativas espectaculares del ámbito de la salud digital, porque tenemos un ecosistema muy maduro de innovación, tenemos conocimiento, tenemos universidades, tenemos grandes industrias. Es el momento de empezar a promover más conversaciones permanentes en esa industria para crear
Pues soluciones globales, made in Spain, made in Barcelona, y concretamente lo que tú planteabas son aquellos ámbitos donde tenemos un papel muy relevante a jugar. El ámbito de la eficiencia energética, hablar de sostenibilidad, de energía, lo estamos viendo, es el principal reto al cual se enfrenta la humanidad hoy en día. Hablamos de hacer un sistema productivo diferente que sea más friendly con el medio ambiente. El sistema de alimentación, la población mundial está creciendo y no habrá alimentación para todos. Los expertos aspiran que en el 2050 haya 10 billones de personas. Es un sector que es muy productivo en nuestra economía y les hemos de ayudar pues un poquito a que gracias a la tecnología pasar de ser un productor local a ser un hub de alimentación y servir en todo el mundo. Es esa gran oportunidad que en esos sectores que tú mencionabas realmente podemos jugar un papel muy relevante a nivel europeo, a nivel mundial, donde sin lugar a duda las TIC nos ayudarán, porque las TIC están en todos lados. O sea, hablar de Internet, hablar de movilidad forma parte de nuestras vidas, pero gracias a esa conversación permanente, construyendo con tecnología nuevas soluciones de mercado, cambiará nuestra economía y crearemos puestos de trabajo. 5G hablamos de 3 millones de puestos de trabajo en Europa, ¿pero en qué? Esa conversación permanente ciencia e industria hablarán pues puestos de trabajo en la gestión de las aguas, en el ámbito pues del agroalimentario, la gestión de energía. Entonces, esos 3 sectores son protagonistas hoy en nuestra economía y aún no solo pues, serán mucho más eficientes, nos ayudaremos a que desde Barcelona creemos soluciones globales. Y esa oportunidad que vemos, a diferencia de las TIC, que es un sector que crece, que funciona muy bien, como bien sabes, pues es un sector que no se ha resentido en toda esta situación de pandemia y crisis, es un sector que crece. Aquí tenemos una necesidad de formar a la gente que trata de entrar, pero el ámbito de IPTEC, el ámbito de transferencia, nos ayudará a crear pues, puestos de trabajo de calidad y ayudará a que en España se ubiquen aquellas industrias que somos más competitivos para atraer, ¿no? Pues me quedo con esta copla del que España, Cataluña, Barcelona tienen un papel a jugar en todo esto y en parte gracias al programa D-Collider que tú, Óscar Sala, diriges dentro de la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Simplemente agradecerte que pues, nos hayas contado todo esto, que hayas contado todo esto a nuestros espectadores y muchísimas gracias por tu participación. Pues Alberto, le agradezco mucho, ha sido un placer conversar contigo como siempre. Decirte un ejemplo, en Collider desde Barcelona pues creamos ejemplos de mercado, soluciones de mercado junto a la industria y científicos de toda España y parte de proyectos europeos, proyectos de salud que podrían ahorrar 4 billones de euros anuales por dispositivos médicos que analizan bien la salud, soluciones que podrían ahorrar el 40% de la energía en la industria, 40%, soluciones globales, o soluciones que podrían ayudar pues, al 19% de chavales en el mundo que tienen TDAs, autismos y cuando van al médico después nadie le hace un seguimiento. Eso no solo generaremos negocio, generaremos impacto, mejor la vida de las personas, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que os decía, ¿no? Top 12 a nivel mundial en ciencia, o soluciones tan simples que servirán para la cadena alimenticia, la trazabilidad o enfriar la microelectrónica, que es uno de los retos que tenemos. Es un placer, de verdad, desde la Mobile World Capital, crear esos ingredientes, esos primeros ejemplos que nos darán a nuestro ecosistema de un salto cualitativo en adelante. Gracias por invitarme a hablar. Muchas gracias, Óscar. Y muchas gracias también a ustedes, a los espectadores, por haberse interesado por esta actividad del programa D-Collider de la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Les invito a compartir y a revisar esta intervención de Óscar Sala y también las otras entrevistas de esta conmemoración del 10º aniversario de la Fundación en la web mobileworldcapitalbarcelona.com. Muchas gracias y hasta la próxima.